Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias a los amigos que nos están viendo desde esta plataforma de Facebook, también a los que nos pueden ver por Spotify o seguir escuchando por Spotify o por video televisión o nos estén siguiendo por radio. Muchas gracias a todos. Y hoy tengo el gran gusto de tener de invitada una vez más a Melo Lovera. ¿Cómo estás, Melo? Hola, muy bien, Carlos. Hola a todos y pues encantada como siempre de estar aquí en tu espacio. Como siempre muy guapa, siempre luces muy bien. Muchas gracias. Y siempre que te veo luces muy bien. Gracias, pues es el gusto de estar aquí. Hoy estamos celebrando muchas cosas hoy, además de conmemorar mañana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer y de las Niñas. Tú nos dices bien ahorita el título, el nombre de la conmemoración. Al mismo tiempo se están dando anuncios importantes. No es casual, me parece, esos mensajes políticos que se dan. Yo creo que también tú estás celebrando eres parte de un mensaje político que se dio hoy. Y de hecho, pues lo presumimos, te felicitamos por tu nombramiento como directora de unidad regional de la educación en el estado de Michoacán. Así que felicidades. Sí. Un trabajo importante el que vas a estar haciendo seguramente. Mensaje político digo porque estuvieron varias fuerzas, digamos, públicas, por quitar lo político, pero muchas fuerzas públicas, entre ellas políticas, las que estuvieron acompañándote hoy, y mostraste fuerza, mostraste poder de convocatoria para que te estuvieran acompañando en ello. Yo diría que no es casual que te estén nombrando justo en estos días previos al Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer y hacia las niñas. Pero también se acompaña este hecho, y lo voy a decir porque cobija todo este asunto que tiene que ver con esta conmemoración. Son mensajes importantes, fuertes que se dan a la sociedad, porque también se nombró ayer a Loretta Ortiz Alf como una ministra más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un puesto poderoso también en el país para una mujer. Y además, hoy revela el presidente de la República, López Obrador, que va para gobernador del Banco de México, bueno, cubriendo los requisitos, como el que lo apruebe el Congreso del Senado, la Cámara de Senadores, a Victoria Rodríguez Ceja, que en su lugar estaban pensando iba a ser Arturo Herrera. Ayer se hace público que ya no va él. Pero hoy nos sorprende a todos que va una primera mujer, digamos, si es que se consolida esto, a gobernar una de las instituciones más importantes de México, el Banco de México, desde donde se fijan las políticas monetarias en el país, y va para una mujer. Y se suma a los cargos importantes en el país. Qué mejor sería ver a una presidente de la República en 2024 que también pudiera ser mujer. Pero todo está alineándose precisamente para conmemorar bien, como debe de ser, este Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, si quieres, empezamos a comentar exactamente qué tiene que ver este día, cómo se define exactamente, para que no estemos diciendo cosas que no son, y tus primeras impresiones al respecto. Bueno, pues hay un motivo muy importante por el que el día de hoy se debe tratar este tema en tu espacio. Para mí es un privilegio siempre estar acompañándote, colaborando contigo, con el equipo de Código Libre, de Resiliencia en Línea, y especialmente en esta fecha, en la cual yo recuerdo en las invitaciones que me has hecho. Yo te pedí, ¿no? Este día justamente te dije, resérvame para noviembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un día previo a la conmemoración internacional de el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.
esta conmemoración se hace a nivel internacional, a nivel mundial, y bueno, tiene como propósito mantener en vigencia, mantener viva la idea en la sociedad de la condición de violencia y de sufrimiento que padecen muchas, o padecemos, porque soy mujer, padecemos muchas mujeres en el mundo por diversas razones y también de diversas formas. La violencia es un fenómeno que lastima a todos, seamos hombres, seamos mujeres, toda manifestación de violencia tiene como característica que son actos u omisiones que son intencionadas. Yo incluso pienso que son también hasta inconscientes, porque a veces, o la mayoría de las veces se practica, se viven por patrones culturales, pero que generan violencia, que generan sufrimiento, que generan muerte, que producen, que dan muerte, es en el extremo. Y bueno, pues que los temas que tienen que ver con este fenómeno ya están más en boca de todos, vamos a decirlo así. Sin embargo, todavía no se logra revertir los números, las estadísticas que durante mucho tiempo han plasmado que en un porcentaje muy alto las víctimas de violencia somos mujeres y niñas, por una cuestión de género, por el hecho de ser mujeres, por los patrones culturales, por las formas en las que estamos acostumbrados y también que hemos ido aprendiendo a relacionarnos entre hombres y mujeres. No quiere decir que este fenómeno sea único para nosotras como víctimas, sino que es un tema específico que cada año está recordándose que tenemos que seguir haciendo cosas desde la sociedad, desde la familia, desde la escuela, las instituciones, para que nuestra forma de relacionarnos y de convivir tenga ya códigos diferentes. Códigos en donde la broma, el chiste que te lastima, el chiste que te humilla y que en lugar de dar risa debe darnos a pensar que no tenemos por qué ni burlarnos ni hacer chistes de nadie, porque de eso que nos reímos, pues finalmente es una discriminación, es una forma de minimizar la integridad y la dignidad de alguien. Entonces, ese tipo de detalles. Sí. En ese sentido, es lo relevante, y por eso los felicito por abrir estos micrófonos y esta cabina para tratar un tema tan importante en nuestra sociedad. Fíjate que he estado leyendo 2 libros en estos últimos días. Me gustaría comentar un poquito las ideas generales que manejan en ello. Empezar con uno de ellos, un libro que tiene que ver con las mujeres en el ámbito laboral y particularmente, por ejemplo, a propósito de que dice de que la violencia es por un asunto de género, y ya después también dice que es por un asunto cultural, y te iba a comentar, es un asunto cultural tan arraigado como que, y en este libro, por ejemplo, es uno de los tantos testimonios, nos hablan de las mujeres que están en medio de la actividad de la pesca y asumen que no trabajan, pero son los que arreglan las redes para la pesca, las que preparan el lunch para los hijos o para los maridos pescadores, las que van a vender el pescado, ya una vez que llegó el marido o los hijos con el pescado, se van a los mercados o donde tengan que venderlo. Están trabajando, a fin de cuentas, nada más que como no perciben un salario por ello, están colaborando con la familia, con la economía familiar, equivocadamente piensan que no trabajan, y así toda la familia completa está pensando que la señora no trabaja. Que es su deber, ¿no? Lo que hace es colaborar.
Y más bien es un sentido muy injusto de este ámbito cultural y este ámbito económico en el que vivimos, que es trabajo gratis. Y así Sí. muchas mujeres que trabajan día gratis y no se les reconoce, y mejor les decimos que no trabajan para que no se sientan mal y no exijan un pago, cuando lo que hay que hacer es precisamente acondicionar los elementos sociales para que desempeñen esas funciones que las hacen desde toda la vida, las hagan con dignidad y con el reconocimiento, como dices, de Así que están es. trabajando, están haciendo una labor importante por la sociedad, y que no empezamos con burlas que Así ni es. aguantas nada, porque con esas burlas empieza precisamente la discriminación. Así es. Y bueno, pues decir que estamos en un punto histórico, voy a llamarle así, en el que se ha vuelto un tema público el tema de la violencia, ¿sí? Porque antes era un tema privado. Si tú recuerdas, tengo el registro exacto de que hasta 1996 es que aparece la primera legislación con temas respecto a la violencia familiar. Por ejemplo, antes la violencia que se da en las dinámicas familiares, en las dinámicas de los hogares, era considerada como un tema privado, íntimo de la familia. Decían, la ropa sucia se lava en casa y todas esas cosas, ¿no? Esos dichos en los que ya de entrada se negaba que este fenómeno existiera como un asunto público. Entonces fue en el 1996 en la Ciudad de México, en la Asamblea, donde se presenta la primera iniciativa y donde se aprueba esta para que quede reconocida ese término de violencia familiar. Los conceptos de la violencia han ido evolucionando de acuerdo a los avances académicos, a las investigaciones, a toda la gama de trabajos intelectuales, en donde el fenómeno se ha ido pues fragmentando en sus aristas, en sus lados, en sus partes, para no meterlo todo en un solo cajón. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? De violencia familiar. Antes teníamos otras restricciones las mujeres, en el caso de género, de femenino, pues que no teníamos reconocido la participación política, ni a ser votadas ni a votar, nuestro derecho, ¿no? Y que tú, bueno, sabes que eso tiene mucho tiempo tratándose con la intención, sobre todo a partir de las mujeres, para lograr que nuestros derechos vayan siendo reconocidos y aceptados y legislados. Pero aquí viene una parte importante. Hay legislación que dice qué categorías, qué situaciones son consideradas violencia cuándo es violencia de género, cuándo es violencia convencional, cuándo es violencia criminal, cómo las van tipificando cada una de estas categorías o ramas, pero sobre todo lo más importante es que si bien ha habido un avance significativo en las discusiones, debates, investigaciones y legislación, la parte de la práctica cultural es en donde nos seguimos atorando. Y entonces ahí viene la educación. Educar, pues, es formar. Podemos educar dependiendo hasta de la escuela en donde tú te decidas ingresar o ingresar a tus hijos. Entonces, todo esto tiene que entenderse como apenas un estadio, una etapa que todavía requiere de mucho esfuerzo colectivo para que el fenómeno de la violencia, en específico de la violencia por razones de género en el caso de las mujeres, pueda revertirse. Sí, entonces, esto que tú comentas al inicio del programa, que no te parece casual
o no, más bien, o te parece un mensaje, un asunto con cierta mensaje político de por qué hoy se le da a una mujer un cargo relevante. Bueno, pues sí, efectivamente, porque dentro de las situaciones, condiciones de violencia que hemos vivido las mujeres, es la restricción de nuestros espacios de desarrollo profesionales, laborales, ¿no? Trabajamos, pero con ciertas desventajas frente a los hombres, eso es verdad. ¿Por qué? Porque los códigos culturales nos dicen que el rol femenino es estar en tu casa, cuidar a los niños, reproducir la dinámica familiar y sostenerla sin ninguna remuneración, y el rol masculino es el de proveedor, el de salir a trabajar, buscar el sustento, la mano dura de la familia o la mamá, en fin. Entonces, en esta inequidad de oportunidades, pues hemos estado limitadas. Se le llama también un fenómeno que es el techo de cristal. Cuando una mujer decide romper las restricciones que culturalmente le han sido preestablecidas, pues hace todo el esfuerzo, le cuesta mucho, mucho más que a un hombre lograr lo que un hombre a simple vista puede lograr. Y además hay un límite, hay un tope en donde una mujer, para seguir desarrollándose y creciendo profesional o en el ámbito público, tiene que sacrificar demasiado, de tal manera que llega un momento en el que ella misma desiste de esos esfuerzos y quedarse donde está, porque lo que tiene que seguir sacrificando es mucho, mucho, muy significativo para ella. Entonces dicen, pues yo hasta aquí. Entonces todo eso es parte de la violencia por razones de género. Oye, Melba, y tú eres antropóloga, y ahí mi segundo comentario con el segundo libro de los que te hablo, y porque estoy leyendo un libro sobre utopías, sí. Y una utopía es, grosso modo, un camino a seguir, digamos, para algo que deseamos, digamos. De hecho, estoy leyendo que en la antropología el futuro como hecho, digamos, no se considera así para muchos antropólogos, que poco a poco, o que son pocos los antropólogos que asumen que el futuro es un hecho por estudiar o es una acción por estudiar, porque pareciera que lo importante es el presente y es lo material para estar estudiando sobre un material, digamos, tangible por estudiar. Pero es interesante ese asunto de las utopías, más allá de si lo estudia la antropología, a fin de cuentas es una búsqueda de las personas, de los humanos, por algo que se desea, y en este caso pues las mujeres, no se diga, ¿no? Las mujeres por crearse un futuro deseado, digamos. Y entonces en ese sentido sería interesante reflexionar cómo vemos a la mujer en 20 años, o cómo vemos a México en 5 años, o cómo vemos a México aceptando el rol de las mujeres en 5 años o en 10 años, porque hay que imaginárnoslo así, porque el imaginárnoslo implica que vamos a estar trabajando con las diferentes herramientas que necesitamos, o las diferentes instituciones, las diferentes acciones que hay que emprender desde ya, para que en 5 años vayamos viendo sus resultados. Yo le he comentado varias veces ya en este programa que vivimos una pequeña revolución desde 2017 a la fecha, con antecedentes importantes, pero yo creo que 2017 en México dijo: necesitamos un cambio, todo México, digamos. Creo que no fue tan consciente de decir necesitamos un cambio en donde involucremos a la mujer, porque es un asunto cultural ahí. Pero la mujer también levantó la voz y también quiere que haya cambios importantes en esta actualidad de un Estado nacional que la ha excluido, como en muchas partes del mundo, por este asunto cultural, en donde la mujer se ve como lo definiste, en donde la figura fuerte en la familia, para empezar, y luego en el Estado y en las esferas públicas, es el hombre. Y la mujer tiene que estar rompiendo ese techo de cristal que comentas. Sí. Y bueno, algo que veo hoy, por ejemplo, es que ahora ya existe una ley Olimpia, o ya no está prohibido, ya no es delito abortar si es que la mujer así lo necesita hacer.
independientemente de lo que del debate, de lo que ¿no? creamos, que pudiera haber. Uh-huh. Independientemente de las personas, de las mujeres que están en contra de o que decidirían no abortar. Antes era un delito, hasta hace poco era un delito, hasta hace unas semanas era un delito, cuando a veces tenía la necesidad y ahora ya no lo es. Pero entonces creo que vale la pena reflexionar cómo nos vemos a futuro, qué tareas estar haciendo a futuro, qué falta para seguir apuntalando este proyecto. Porque además en este concepto de Día Internacional para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, agregan también y las niñas. Estamos intentando ser más incluyentes, y hasta el lenguaje importa, en donde intentamos ser lo más incluyentes posibles. Estas siglas que cada vez siguen creciendo de la comunidad lésbico-gay, y ya le sumaron más términos, digamos, para ser lo más incluyentes posibles. Sí. Iba a comentarte cómo podemos visualizar o pretender el futuro a partir de lo que estamos haciendo hoy respecto al cambio o al proceso de cambio cultural respecto a la violencia de género, por razones de género. Pues nos está, el presente, el hoy, nos está dando una idea. Desde mi perspectiva, el proceso que se ha llevado a cabo históricamente de las mujeres por la lucha del reconocimiento a la diferencia, a nuestros derechos y a la legislación y todo lo que es la institucionalización, eso fue despacio, y si te das cuenta, cada vez va creciendo más y más rápido. La idea de transformar la visión patriarcal, ¿no? Y vamos más o menos rápido. Tú lo dijiste muy bien, a futuro posiblemente haya una presidenta de la República, incluso así, ¿no? Tú decías una presidente de la República, pues dicen que ese lenguaje no se va a quitar hasta que ya entendamos. Entonces, presidenta de la República, ¿no? En la esfera política, y que eso, imagínate qué representa en los países en donde las mujeres son las jefas de Estado, las presidentas, lo que implica en un país como México, pues imagínate qué significativo, qué importante será que en un proceso democrático de elección la mayoría decida que sea una mujer. Ya desde ahí estamos viendo, o estaremos viendo en un futuro, si llegara a ocurrir, o al menos vemos la posibilidad que existe esa idea, entonces, de que hombres y mujeres, ya no solamente las mujeres, sino los hombres y las mujeres estamos abiertos a que otra mujer se encargue de la dirección de un país. Y este punto también me parece muy relevante, porque los propios varones, los propios hombres, también han tenido ese proceso de cambio en las ideas, ¿no? En la estructura de pensamiento, ¿no? También están más abiertos a esa posibilidad, o sea, están reconociendo, aceptando que nosotras tenemos derecho y debemos hacer lo mismo que ellos pudieran en ciertos aspectos, en ciertas ramas. Entonces, hay un proceso que se va acelerando, pero hay algo en lo que seguimos con un grave problema, y es en donde estamos estancados. Volvemos a lo mismo, es la violencia. Hay hombres que dicen, es cierto, es tu derecho, adelante. Es más, te apoyo, te respaldo. ¿No? Sin embargo, hay puntos en donde todavía hay resistencias de hombres y de mujeres, pero más de hombres. O sea, sí te apoyo, pero ya cuando implica que tú te vayas a cosas mucho más profundas, que implican remover o reacomodar estructuras familiares, dinámicas familiares, ahí es donde espérate, o sea,
pues ya no te muevas tanto, ¿no? Y por eso el techo de cristal. Las mujeres dicen, no, pues voy a tener muchas mujeres que son profesionistas que han alcanzado altos niveles de estudio, pues regularmente suelen ser divorciadas, solteras. ¿Por qué? Pues porque tienen que sacrificar la vida de pareja o tienen no sé, procesos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, vamos rápido en algunas cosas, pero en otras muy graves seguimos igual o se ha recrudecido. Por ejemplo, pues lo que son los feminicidios, ¿no? Sí. Oye, te manda saludos Javier Valencia. Saludos a la maestra, claro ejemplo de la capacidad de las mujeres para ser grandes líderes o lideresas, gracias. Corregimos aquí, sí, líderes, gracias. Lideresas. Sí. Siempre estamos también corrigiendo ese lenguaje y tú hace un momento también comentaste, ya hemos platicado tú y yo de esa posición que tenemos ¿se dice presidente o se dice presidenta? ¿No? Sí. Bueno, yo ahí voy a respetar siempre cómo quieren que te llamen, digamos, cómo quieres que te llamen, Melba, claro. Presidenta, en fin, lo voy a respetar. Sí. Y yo en lo particular que me pagan para escribir. Por que te pagan por hacer lo que te gusta. Me tengo que apegar a lo que los criterios o digamos todavía formales nos piden. Y para mí está bien dicho de una mujer presidente. De hecho, sí, reconocen que es lo correcto. Ajá. Todavía no se dice o todavía no usamos en argot público estudianta, por ejemplo. Pero si alguien llega y dice a mí dime presidenta o a mí dime estudianta o colectiva, digamos que de repente se usa, que soy raro, pero sí dice a mí llámame así, pues también es de respeto, digamos, te voy a decir como tú quieres que te diga. Claro, sí, ¿no? Es una cuestión de respeto, de consideración. Y a veces de sentido común, digamos, me estás diciendo cómo quieres que te diga, pues no te voy a estar diciendo otra cosa, digamos, ¿no? Sí. No voy a estar ofendiéndome porque tú ya te sentiste ofendida, porque entonces se cortan los canales de comunicación. No sé si tú has escuchado como antropólogo esto de los micromachismos. Yo lo acabo de escuchar, a ver si nos platicas más de esto. A lo mejor tiene que ver justo con esto para entender desde las familias que tenemos que quitarnos de cualquier acción que implica violencia, que no nos damos cuenta, estamos ejerciendo una violencia de repente y no nos damos cuenta de ello. Mira, yo regresaría al punto. La violencia, bueno, pues es un fenómeno en el cual por acto u omisión consciente, y yo diría incluso inconsciente, porque obedecemos parámetros, esquemas culturales también, pautas culturales, generan dolor, sufrimiento, muerte, ¿sí? Dolor, sufrimiento y muerte. En esa parte, pues es violencia en un nivel de profundidad sensible, visible. Pero los micromachismos son cuando decimos las mujeres, por ejemplo, que somos autónomas, sí, pero que en la práctica nosotras mismas reproducimos una idea machista. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Decían, ¿no? De una que, por ejemplo, es que los hombres deben pagar la cuenta, ¿no? Entonces yo soy una mujer que busca el desarrollo, la autonomía, la libertad, pero toma mal que no me pagues la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Pues entonces en la idea de la autonomía, la idea de la libertad, de la libertad de decisión, pues hay arraigados ciertas ideas donde sigue la, pues, ahora que lo dices, tú márcalo, ¿no? Yo que vengo de Ciudad de México, que crecí ahí,
Estoy acostumbrado a que mitad y mitad, vamos a algo con una amiga, Sí. y mitad en una cuenta. Y se vale, Carlos, por ejemplo, mitad y mitad. ¿Cuál es la otra parte de la violencia? El abuso, ¿no? Si hay abuso, entonces ya no se vale, ¿sí? Sí se vale, por ejemplo, que tú, y nos ha pasado, ¿no? A nosotros, o sea, en nuestra convivencia, en cualquier espacio donde estamos con amigos, donde pues digo, ay, pues yo no traigo dinero, ¿no? Pues no pasa nada. O tú pagas o yo pago, o paga el amigo, nos invita. No, o sea, es decir, no es así como un deber, ¿no? O que tú pagues, o que solo yo pague, o que solo el otro pague, sino es un asunto de acuerdo. La violencia es la parte también del abuso de una posición o una condición para someter a otro, ¿sí? Entonces, los chantajes pueden ser parte de los micromachismos, un ejemplo, ¿no? La parte sutil de la violencia, hay violencia sutil, esa donde con chistes te agreden, esa que con celos moderados te limitan a actuar libremente, y muchos otros, ¿no? Son ejemplos. Entonces son aquellas acciones, los micromachismos, vamos a llamarlas así, son aquellas acciones que no tienen un gran impacto, pero que en el nivel que tienen reproducen la sumisión y el sometimiento de una mujer frente a un hombre. Y pueden ser tanto los hombres como las mujeres quienes reproduzcamos esos micromachismos. O sea, las mujeres también reproducimos micromachismos. Y me decían hace rato, ¿no? Bueno, ¿y por qué acaso los hombres no vivimos violencia? Pues sí vivimos. Los hombres también son violentados. ¿Sí? Y por eso también dentro de los análisis, los estudios sobre el fenómeno, se habla incluso de violencia entre hombres y mujeres. ¿Sí? Se le pone énfasis en el de género, mujeres y niñas, y otras expresiones más, pero no significa que los hombres no sean víctimas, también son víctimas. También sufren, también son violentados. Sin embargo, el discurso es que en el nivel de gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas hay urgencia, hay necesidad de combatirla para que ésta pueda disminuir e incluso revertirse. Pero no quiere decir que los hombres no sufran violencia, padezcan violencia, claro que sí. Otro punto también en este caso, muchos jóvenes, entre hombres y mujeres, se reporta o se documentó que las mujeres incrementaron las prácticas violentas en contra de sus amigos varones, hombres. ¿Sí? Es decir, que el hombre es violenta, pero la mujer también ha incrementado las prácticas violentas en contra de ellos. Entonces decimos, no ese es el tipo de igualdad que queremos entre hombres y mujeres, que sean igual de violentos hombres como mujeres, pero pareciera que la tendencia es, pues tan violento puede ser uno como violenta puede ser la otra, en contra de entre ambos, pues, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, y el chiste es tomar conciencia de ello para actuar en consecuencia. Así es. Y en ese sentido también tiene sentido, valga la redundancia, el concepto de equidad más que de igualdad. Equidad, sí. Para que haya igualdad tiene que haber primero equidad. Es decir, el reconocimiento de las diferencias para acceder en una condición de igualdad a los mismos derechos. Sí, o sea, no es lo mismo equidad que igualdad.
pero sí una impulsa a la otra. Sí. Oye, Melba, y también ya retomando un poquito el cargo que acabas de asumir para combinarlo con sí, esto. Claro. Estás en una unidad regional de educación. Así es. Y además también para contexto, en el estado la principal entidad de gobierno que se gasta los recursos públicos es la Secretaría de Educación, de 65,000 millones de pesos que más o menos lo destinan cada año. 23,000 millones van para la Secretaría de Educación, y eso es para todos los gastos de todos los niveles educativos, para infraestructura de todos los niveles de escuelas, en fin. Después, nada más para que nos demos una idea, el siguiente gasto más importante es deuda, pero muy alejado. Educación, 23,000 millones de pesos, y deuda, 3,000 millones de pesos ha sido más o menos en los últimos años. Nada más para que dimensionemos la importancia que tiene el asunto de la Secretaría de Educación, porque en consecuencia tiene importancia el asunto de la educación, y así en toda la República. Y lo comentaste muy bien hace rato, parte de acabar con esta violencia en contra de la mujer pues es con un modelo educativo que así lo revierta. Y podemos pensarlo en lo general, la educación precisamente nos hace mejores personas, pero también hay que combinarlo con una educación en la que acabemos con la violencia hacia las mujeres, que aprendamos, que entendamos que no es natural que a la mujer se le esté violentando, como dices, de manera especial dentro del núcleo familiar para empezar, y acabar con problemas desde estos micromachismos que nos estás comentando, estas pequeñas prácticas que son tan comunes, que las vemos tan habituales. No, hay que entenderlo y hay que educarnos entonces, y pues ahí tienes un reto importante para, desde la función que tienes, también podamos ir a la par con cambiar este patrón, que no es nada fácil, porque es cambiar a fin de cuentas todo un bagaje histórico, cultural que tenemos como sociedad, y en donde nos vemos muy acostumbrados, porque qué padre que las mujeres son las que lavan la casa, la ropa en casa, o hacen la comida, o lo que comentábamos con las mujeres en la pesca, los que preparan el lunch para los trabajadores, o los que se van a vender el pescado, y además no se les paga ni un centavo. No, hay que revertir eso, y además es un modelo educativo importante, y tan solo para cambiar un modelo educativo es también todo un reto. Ahí así también no sé cómo va a ser tu relación con los profesores, esperemos que bien. Profesores me refiero porque están sindicalizados, es decir, son una fuerza política también importante con la cual te vas a comunicar. No es un profesor directamente, que sí los habrá esos casos donde te comuniques directamente, pero es una fuerza política muy bien organizada, de la cual también hay que apoyarnos para cambiar esos patrones culturales. Pues es un espacio que para mí representa una oportunidad de servicio, una oportunidad de espacio de trabajo, y sobre todo de una cobertura o de una incidencia directa muy amplia, en donde se existe la posibilidad de desarrollar modelos, o de proponer programas, obviamente que vayan acordes a las nuevas condiciones escolares, de dinámicas escolares, pero que también vayan focalizadas a formar en los niños, las niñas, los jóvenes, una nueva, que ayuden a formar una nueva visión de relación entre unos y otros. El respeto es algo muy importante, que si aprendiéramos su significado real, nos evitaría muchos conflictos y muchos problemas. El respeto, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo entiende cada uno? Porque no todos podemos decir la palabra respeto, pero nuestra mente estaremos pensando en algo muy particular, que no necesariamente es lo mismo entre tú y yo. Pero si nosotros ayudamos a que los conceptos,
se comprendan y sobre todo se practiquen, nos ayudaría mucho a ir transformando esta manera de relacionarnos entre hombres y mujeres y en colectividad, en comunidad. Entonces, el espacio que el día de hoy ya formalmente y digamos legalmente se me asignó, pues es un espacio de oportunidad, y de verdad, por ejemplo, el acto de hoy fue un acto que tuvo un proceso de construcción justamente de acuerdos, de compartir visión, de hacer a un lado probables diferencias en perspectivas, ¿no? Pero poner un objetivo común por encima de cualquier otra diferencia y una voluntad de construir algo bueno en el sector educativo. Ese es un ejemplo. Yo me siento, por ejemplo, pues la verdad me siento muy contenta porque hubo en este acto de hoy una muestra de todos los que ahí estuvimos, de que queremos que las cosas funcionen bien en el sector educativo en esta región. ¿Sí? ¿Y qué significa? Pues que todos vamos a poner en la parte que nos toca, y en el caso mío particular es, además de cumplir, por supuesto, lo que son las funciones, pues también proponer, ¿no? Generar iniciativas. Generar iniciativas, y por ahí yo creo que vamos muy bien con los docentes. De verdad que yo estoy muy contenta, porque la escuela es un espacio real para generar nuevas formas de ver el mundo, pero desde una visión o de una perspectiva más constructiva, más positiva, menos violenta y de desarrollo humano, ¿no? Oye, para variar, como se dice, porque es real, hay muchas expectativas, altas expectativas, y así la gente espera mucho de ti. Y no tanto como Melba, que sí, me parece que yo diría que me consta que como Melba Albavera esperan mucho de ti, pero como un puesto público en un asunto de educación, esperan la gente, siempre espera, la aspiración de las personas es acceder a la educación, porque la educación nos salva de la pobreza, nos ayuda a salir de la pobreza, y eso me parece que está demostrado. Alcanzamos una licenciatura y de ahí alcanzamos otras formas de otros puestos en este ambiente social, digamos, un trabajo mejor remunerado, básicamente, ¿no? Así que es como lo reproducimos. Pero claro, también nos da otras mentalidades, digamos, una vez que hemos asumido un proceso educativo. Entonces tenemos altas expectativas sobre la educación. Ahí yo espero que haya muy buen entendimiento con la Secretaría de Educación a nivel federal, la Secretaría de Educación a nivel estatal, y tú vas a hacer ese enlace entre los profesores y la Secretaría de Educación, entre padres de familia, la Secretaría de Educación, entre alumnos y la Secretaría de Educación. Y como dices, se necesita mucha sensibilidad, no solo tuya, sino también de todas las partes que estén involucradas, los profesores mismos, los estudiantes mismos, los padres de familia mismos. Si no, no vamos a salir de eso, si no vamos a seguir en las mismas. Sí, y algo que cabe decir, por ejemplo, justamente dentro de los planteamientos de la Secretaría de Educación en el Estado y de lo que viene hasta mi área ahora, es justamente iniciar los 16 días de acción o de activismo para durante 16 días hacer una actividad, tener una tarea, una acción donde se promueva la paz y la no violencia contra las mujeres. Entonces, creo que pues hay muy buena, esa expectativa es alta, lo agradezco, y también mi compromiso es mucho, lo siento, lo vivo, es algo en lo que yo creo, con lo que yo me identifico, y sé que vamos a hacer cosas buenas
que nos ayuden a pues a tener resultados visibles y tangibles, como lo decía yo hoy, ¿no? Donde haya niños felices. Sí, por ejemplo, en estos días vamos a tener actividades pues en algunos albergues de niños migrantes, ¿no? Me decían, oiga, maestra, probablemente no, si entra el albergue en su de niños migrantes en su área, sí, y encantados vamos a hacer cosas para ayudarles a esos pequeños, pero también para llevar a cabo actividades que nos lleven a la reflexión de lo que es la violencia, ¿no? Por ejemplo. Ya. Melba, pues nos quedan 4 minutos para tener el programa. Hay cosas que además a mí me despiertan especial interés. Yo trabajo el tema de la municipalidad, los municipios, sí, el desarrollo municipal, digamos, y lo platicamos hace unos programas con Denise, que un indicador interesante por generar sería precisamente ver si los niños son felices. Ahorita que estás hablando de niños, niñas, si son felices o no, y además ahorita acabas de decir otros detallitos que podrían estarse planteando en una metodología. Niños que están en la escuela, o niños jornaleros, o niños, ¿qué tipo de niños? Todo tipo de niños, migrantes. Primero lo general y después ve sus ámbitos en los que se envuelven para saber por qué respondieron, si son felices o no son felices, o qué grado de felicidad muestran. Sería interesante ver ahí, de repente un niño migrante que se considere feliz. Fíjate que en el Colegio de Bachilleres, en el COBAEM, cuando se hizo una jornada sobre el Día Internacional de la Paz, se le preguntaba a los estudiantes, ¿qué es para ti la paz? Me recuerdo por la cuestión de que puede ser también un niño feliz, puede ser un niño que esté en paz, ¿no? Entonces decían, la paz es estar tranquilo en casa, es que no te peguen tus papás, o sea, todo lo que lastime a un niño, pues estamos hablando de una manifestación de violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender por un niño feliz o una niña feliz? ¿Cuáles son los parámetros, los indicadores que vamos a tomar en cuenta? Y entonces la invitación que te hago a ti como nueva funcionaria en funciones, porque seguramente tú tienes tus parámetros para que te midan, digamos, a las personas con las que tienes que rendir cuentas, porque hay un director general de unidades regionales. Pero independientemente de ello, sería interesante y sería todo un reto que tú misma te evalúes, y un indicador interesante que te pongas como propósito, como reto, es cómo empiezas tu gestión, digamos, con un indicador así, qué tan felices son los niños, y luego cómo vas a la mitad, y luego cómo terminas. Y si logramos que los niños incrementen su nivel de felicidad, yo creo que eso es una gran satisfacción que pudieras tener al término de tu gestión. Sí, fíjate que sí, Carlos, y a las personas que nos acompañan, es algo que yo también tengo claro, ¿no? ¿En qué partimos? ¿Cuáles son los indicadores para evaluar la gestión? ¿No? ¿Y qué resultados? Porque va a haber rendición de cuentas, tanto cualitativas como cuantitativas, y pues sí, pensar en los indicadores entre los cuales se puede incluir que tú comentas, ¿no? Y pues partir, porque finalmente se debe tener un método pues para poder medir el avance y también plantearte nuevas metas, corregir, en fin. Entonces yo estoy muy contenta, y pues para darle con todo el ánimo y con toda la convicción de servir. Melba, con esto acabamos la charla de hoy. Te voy a agradecer mucho. Qué rápido. Que como siempre es interesante lo que nos estás platicando. Siempre será un gusto recibirte. Eres mi amiga y eres una excelente persona, y serás un excelente servidor público, de eso no tengo dudas. Gracias. Como dijeron hoy, y si no, que la patria te lo demande. Sí, ¿verdad? No, pues sí, así es. Así debe ser.
Pues gracias, Melba, por haber Yo estado misma aquí. me voy a demandar. Porque Gracias, así soy. Melba. Y gracias, amigos, que nos estuvieron acompañando en esta charla con Melba Lovera. Gracias, como siempre, a Felipe, a Jaime, a Alondra, a Gerardo, que nos apoyan con la transmisión de este programa. Y pues nos vemos la próxima, Melba. Pues gracias, Carlos, gracias a todo el equipo, gracias a quienes nos acompañan, un abrazo y pues mañana, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Hagamos algo para revertir la violencia entre hombres y mujeres y más hacia las mujeres y las niñas. No olvidemos que ese es el tema de hoy, el Día Internacional contra la violencia en hacia contra las de la mujeres violencia. y las niñas. Y entonces hay que conmemorarlo, o más bien ahora sí celebrarlo, pero precisamente aportando en esa eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, Melba. Y nos vemos la próxima. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Código Libre.